Lazo se va a la luz de las velas. Introducción necesaria. Una de las regiones que más cobertura y energía de recursos renovables tiene en el mundo era América Latina. A pesar de ello, hoy en sus intentos de integración del sistema eléctrico no han funcionado. El contexto de cada país, la corrupción y los intereses políticos se han sobrepuesto a la posibilidad de generar una propuesta técnica y con normativa homologada. La cercanía con Colombia y Perú, vecinos estratégicos, presenta potencialidades y límites para la importación y para la exportación de electricidad. El sector eléctrico es uno de los ejes estratégicos de gobernanza. Es por ello que cada gobierno busca generar orientaciones y directrices claras para el desarrollo de este sector. A pesar de que el sector eléctrico tiene más de 125 años de existencia, la cobertura en zonas rurales no es completa. Este ha sido uno de los esfuerzos de los últimos 40 años en Ecuador. La orientación neoliberal, por ejemplo, que prevaleció en la primera mitad de los años 90, planteaba la privatización del sector, para lo que se cambiaron leyes, normas y hasta la Constitución. Sin embargo, fue un proceso que no llegó a concluir. Posteriormente, vienen los 10 años del llamado socialismo del siglo XXI, que retoma el control absoluto de este sector estratégico que volvió al Estado, con la promesa de transformar la matriz energética y también la productiva. A pesar de la última y altísima inversión, sin rendir cuentas a nadie, estas metas ideales no se cumplieron y el país ha quedado con grandes deudas, obras inconclusas y otras en pésimo estado. Esta es la realidad del Ecuador y en este marco se deben definir y asumir los retos, desafíos y nuevas oportunidades para este sector en este poco espacio de tiempo que tendrá Daniel Noboa si le dejan gobernar las mafias políticas. Funcionarios anteponen intereses personales a necesidades del país. El reciente anuncio del gobierno nacional sobre adelanto de la época de estiaje y la necesidad de importar electricidad luego de haber realizado millonarias inversiones para convertir al país en exportador ha encendido las alarmas sobre posibles irregularidades que estarían propiciando una crisis energética. Según expertos, se puntualiza que el problema radica en que los actuales funcionarios públicos del sector eléctrico anteponen sus intereses particulares a los intereses del país en lugar de garantizar el servicio a los ciudadanos. Para citar un ejemplo de varios, el gerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador, en vez de invertir $80 millones en dar mantenimiento a las termoeléctricas para evitar el fantasma de los apagones, realizó una contratación direccionada de barcazas turcas generadoras de energía con fuel oil, el combustible más contaminante. ¡Qué estupidez! Esto provocará un incremento en el precio del kilovatio hora de 10 a 16 centavos para los usuarios, además de grandes daños ambientales. Asimismo, se adquirieron a sobreprecio 32 generadores de energía obsoletos a un intermediario de Corea con un costo de $65 millones cuando pudieron conseguirse directamente con la empresa por menor valor. ¿A cuánto ascienden las pérdidas por estas negligencias? De no implementarse cambios sobre la marcha, se calculan pérdidas por sobre $2.000 millones para el sector productivo y perjuicios generalizados a la población por los anunciados apagones. Por ello, es imperativo investigar y sancionar severamente cualquier indicio de corrupción para sentar precedentes que desalienten estas malas prácticas. El país no puede seguir pagando la ineficiencia estatal y la codicia de grupos de poder. Es tiempo de exigir transparencia y rendición de cuentas a las autoridades y construir un sector eléctrico moderno y eficiente mediante la participación mixta público-privada
que provea energía barata y confiable para impulsar el desarrollo nacional. ¿Qué delitos se configuran? Estas irregularidades configuran un posible delito de abuso de confianza, por lo que el nuevo gobierno deberá presentar las respectivas denuncias ante Fiscalía y Contraloría para que investiguen los procesos de contratación que, en mi opinión, el gobierno deliberadamente ha descuidado el mantenimiento de las centrales termo e hidroeléctricas y obstaculizado el ingreso de inversiones privadas en generación para crear un problema y justificar compras de emergencia para beneficio de ciertos grupos. ¿Cuáles son los cambios normativos necesarios? Se está paralizando el sector público y los funcionarios estaban robando, y el nuevo gobierno tendrá que diversificar las fuentes renovables, impulsar proyectos de ciclo combinado a gas natural y reformar la matriz energética obsoleta basada en derivados de petróleo, que además de ineficiente es altamente contaminante. Y por último, flexibilizar normas que permitan alianzas público-privadas ante la falta de recursos estatales. Ecuador atraviesa la peor sequía de los últimos 50 años, un poco dudoso, en especial en la región oriental, y se reconoció algo que se conocía desde hace varias semanas, que no alcanza la oferta para cubrir la demanda. ¿Qué hacer en caso de cortes de luz? Para evitar el colapso en el sector eléctrico habrá racionamientos de electricidad. Los cortes de electricidad serán puntuales y temporales y estarán distribuidos a lo largo de la jornada entre las 7 a.m. y las 18 p.m., por lo menos hasta fin de año. Este complejo eléctrico cuenta de 3 hidroeléctricas. Tiene una potencia instalada de 1.756 megavatios, con lo que es el mayor generador de energía eléctrica del país, por encima de Coca-Cola Sinclair, que tiene 1.500 megavatios. Sin embargo, el embalse de la hidroeléctrica Mazar, que alimenta de agua a este complejo, está cada vez más cerca de la cota mínima, por lo que aumentan los riesgos de apagones, pues la generación no alcanzaría para cubrir la demanda. Normalmente el periodo de sequía o estiaje suele comenzar en octubre, pero en el 2023 se adelantó y comenzó en septiembre por los efectos inminentes del fenómeno del Niño. Se trata del periodo de estiaje más fuerte que ha tenido Ecuador en estos últimos 7 años. El gobierno ya declaró la emergencia en el sector eléctrico el 18 de octubre del 2023 para acelerar las contrataciones de soluciones para cubrir el déficit de energía eléctrica del país, que es de unos 400 megavatios. Sin embargo, todavía no se ha concretado las contrataciones o licitaciones, y en mi opinión, Lazo, este honorable lacra de gobernante, se irá borrado de billetes a vista y paciencia de la Contraloría, de la Fiscalía y de las Cortes que le hicieron el juego para que gobierne y nosotros quedarnos a la luz de las velas. Muchas gracias, soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga, un profesional del derecho sin vinculación político partidista alguna. Difunde este audio y video.